Muchas gracias, Arturo. Le vamos a ofrecer la palabra ahora a Josefina Morales. Buenos días, gracias a todos por su participación, su presencia. Voy a leer un pequeño documento, espero no tardar de mucho. Les contaré que yo me había quedado sobre todo con la temática del estancamiento, entonces sobre eso había estado trabajando y de pronto, hoy en la mañana, al leer bien el título Economía y Política Económica, ¿qué hacer para crecer? Dije, no, debería yo apuntar más hacia una política alternativa y he venido trabajando sobre una política industrial alternativa, así que por ahí va el documento rápidamente y se los voy a presentar. Los últimos 33 años el capitalismo mexicano ha registrado un precario crecimiento macroeconómico de apenas 0.4% del PIB per cápita, con graves desigualdades y desequilibrios económicos. Una política económica que abandonó su función esencial de planeación económica nacional, sustituyéndola por la de la promoción y apoyo fundamental para el gran capital nacional y transnacional, mayoritariamente estadounidense, y reduciendo la política social. La liberalización, la apertura, la privatización y el TLC, hoy en su nueva etapa después de 20 años con las actuales reformas estructurales, nos muestran un país dramáticamente desigual y desarticulado en sus estructuras económicas y sociales y gravemente descompuesto en su institucionalidad política y social. La reinserción internacional del país sometió a nuestra economía a la dinámica estadounidense, la hegemónica en el capitalismo mundial, que entre crisis y crisis y con la nueva revolución científico-tecnológica ha reestructurado su aparato productivo transnacional, periodo en el cual la reproducción cíclica del capital se ha acentuado y en México se expresa casi siempre con mayor profundidad durante mayor tiempo. En la industria, por ejemplo, mientras Estados Unidos ha registrado 4 años recesivos, durante ese periodo en México tuvimos 8, la mayor parte en este siglo con la incorporación de China al mercado mundial. La crisis, por ejemplo, del 2001 de las tecnologías de comunicación en Estados Unidos fue de 1 año y en nosotros duró 3 años. Entre los resultados más evidentes del fracaso de esta política económica neoliberal están, como examinamos ayer, la pérdida de autosuficiencia alimentaria y energética, la reproducción de la problemática del financiamiento del desarrollo con nuevas características de la financiarización del capitalismo, el peso de la economía informal y la dramática situación del mercado de trabajo presidida por la precarización, la flexibilidad, la informalidad y la migración. Y ahora con la economía criminal. Si bien me voy a concentrar en una política industrial alternativa, quiero señalar que el sector inmobiliario y construcción requiere de una profunda transformación, pues su dinámica está cambiando, polarizando, estratificando, desarticulando y rearticulando los patrones urbanos del país, y con la financiarización del sector ha sido una de las burbujas detonantes de las crisis del capitalismo a nivel internacional. Además de qué hablamos, el sector inmobiliario es 11% del PIB, el sector de la construcción 7%, el financiero 4%, la economía informal entre 15, 20, 30%, no me acuerdo ahorita qué dato dio INEGI recientemente, ¿no? Y la economía criminal 1, 2, 3, 8% del PIB. ¿De qué hablamos? La entrega además de la tercera parte de los fondos mineros del país al capital extranjero, con la definición de actividad prioritaria, igual que ahora los energéticos, ha llevado a una acumulación por despojos sin precedente que está siendo resistida por numerosos movimientos sociales de campesinos, indígenas y ciudadanos y ha provocado una crisis ecológica de grandes dimensiones en territorios específicos. Allí está la rea con Cananea, hoy llamada Buenavista. Entre los cambios de la estructura económica destaco los cambios de la industrial, hoy una actividad exportadora del capital transnacional, extranjero y mexicano, cuyos encadenamientos internos no se realizan mayoritariamente con empresas nacionales, sino con los proveedores de los grandes monopolios que se han establecido en nuestro país o fuera del país. El 26% del valor agregado nacional que registra INEGI en sus nuevas cuentas para la empresa global es realizado sí por trabajadores mexicanos en instalaciones industriales localizadas aquí, pero son de empresas extranjeras. La maquila, recordemos, en más de casi 50 años no llegó a tener 3% de insumos nacionales. El TLC, por ejemplo, canceló la política de la industria automotriz iniciada en los años 60 con la meta de alcanzar una participación nacional de 60% en autopartes y la redujo del 30 al 20. El desmantelamiento de Pemex llevó al abandono y destrucción de la industria petroquímica. La industria textil se convirtió en industria maquiladora y se insertó en el eslabón más débil de la cadena transnacional del vestido, hoy dominada por las grandes cadenas de la moda y comercializadoras del mundo tipo Walmart. Hoy enfrenta además la competencia china en el mercado estadounidense y en el mercado interno. La
revolución científico-tecnológica con eje en las tecnologías de la información tiene poca presencia en la industria mediana, pequeña y no se diga en la microempresa. La productividad sigue siendo un grave problema del país cuya causa fundamental es la baja inversión, no el trabajo. Solo recuerdo que la formación bruta de capital representaba 28.2% del PIB en 1981, donde el Estado contribuía con más del 40%. En 2013 bajó a 21.6%, donde la pública es menor al 20% y la privada se elevó del 15.6% del PIB, el 81 a 16.5%, con una tasa de crecimiento de apenas el 3.2% en todo el periodo. Y si viéramos realmente cuál es la acumulación real, el estudio de los acervos de capital, que no es muy fácil, la inversión real sería del orden entre el 6 y el 8% del PIB, no el 15 ni el 16, según estudios distintos que he revisado. La inversión extranjera, por otro lado, revisó la tasa más alta del periodo, 6.6% a dólares del 2008. Solo entre 93 y 2000 el crecimiento de la inversión privada fue de 5.9% y de la extranjera del 12%. O sea, donde mayor dinamismo entre 1994, 93, 2000, punto de crisis del 95, que abarató la fuerza de trabajo con la devaluación. La inversión extranjera entre 94 y 2013 acumuló 400.000 millones de dólares, la mitad nueva inversión, 70% de ella realizada en este siglo. Y en el sector manufacturero se realizó como el 40%. Mientras la oligarquía mexicana invirtió en el extranjero 93.000 millones de dólares. El proceso de internacionalización del capital manufacturero mexicano, a través, en gran parte, de asociaciones peligrosas, se precipitó en los primeros años de este siglo en una venta de empresas mexicanas al capital extranjero, que le dio ganancias millonarias sin pagar impuestos y que dónde quedaron, quién sabe. La oligarquía mexicana vendió entre 2000 y 2012 la mayor parte de 54 grandes empresas, de la banca a empresas industriales, por 85.000 millones de dólares a través del mercado de valores. Recuerdo, sin pagar impuestos, no reitero. En este proceso destaca la venta en 2006 de ISA del Grupo Alfa, considerada anteriormente la joya de la corona del otro era Grupo Monterrey, que tuvo innovación tecnológica a nivel mundial en los años 50, y se vendió a Techin, empresa argentina, por 2.581 millones de dólares. En 2007 el grupo INSA Siderúrgica se vendió a Temium de Argentina por 3.187 millones de dólares. En 2009 FEMSA vendió su división cervecera. En 2013 se vendió el grupo Modelo, etc. Ahora ni el tequila Cuervo, ni la cerveza Corona, ni el helado Santa Clara son mexicanos. Resultado: una economía manufacturera exportadora. Según los indicadores de la balanza comercial, exportamos 350.000 millones de dólares de manufactura, con un saldo favorable de 52.000 millones de dólares. Pero si elimináramos el sector automotriz, que representa cerca de la cuarta parte del total, encontraríamos el viaje de déficit estructural por más de 74.000 millones de dólares, donde destaca obviamente el sector petroquímico. Una industrialización que registra tres patrones diferenciados en su proceso, tanto en su dimensión territorial como estructural. Un proceso de desindustrialización en las regiones ejes del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, donde destaca la zona metropolitana de la Ciudad de México. Si mal no recuerdo, ahorita no quise detenerme los datos, pero del DF solo contribuía, no sé si 25% o 30% del PIB industrial en los años 80 y hoy tiene 10%. Y en los viejos centros petroquímicos. Un patrón de industrialización maquilador exportador en distintas zonas, sobre todo en el norte del país, pero también se dispersó hacia otros municipios, y un proceso de reestructuración industrial con la manufactura de exportación, como en el caso de Querétaro o Monterrey. Una política industrial alternativa. Una política industrial alternativa requiere la participación del Estado, de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. No es un diseño de gabinete. Bueno, esto lo recojo, les decía, de un trabajo que estoy terminando, ¿no? Era para otro encuentro. Exige un acuerdo político nacional que defina los ejes estratégicos de su desarrollo nacional y regional. Requiere tener una perspectiva de corto y mediano plazo para atender los problemas urgentes y crear condiciones para su futuro desarrollo. En el diseño de los lineamientos de una política industrial se deben atender 5 aspectos fundamentales. 1. La creación y consolidación de encadenamientos industriales, de cadenas de producción y valor que se realicen en el territorio nacional, ya sea para su exportación o para el mercado interno. Nueva política de reinserción internacional. Avanzar en la transformación de la producción y del proceso de trabajo con la incorporación, adaptación y creación de tecnologías, procesos, maquinaria y equipo de la revolución científico-tecnológica en curso. Buscar la sustentabilidad industrial del proceso, desde los insumos hasta los desechos contaminantes,
y la reducción del consumo energético de los procesos. Y quinto, abrir la discusión nacional sobre los sectores y ramas de la industria necesarias para el desarrollo. La actividad industrial debe ser un motor del desarrollo, de un nuevo desarrollo urbano regional sustentable. La política industrial debe ser integral y abarcar desde el diseño industrial, los insumos, la maquinaria y equipo, los procesos de producción y trabajo, hasta la distribución y comercialización de su producción, y desde luego tomar en cuenta el necesario financiamiento para ello. Hoy las grandes transnacionales así se organizan, producen y venden. Una nueva política industrial requiere retomar y actualizar medidas de la sustitución de importaciones en búsqueda de autosuficiencia en ramas estratégicas. El ejemplo más dramático es el de las gasolinas, cuyo abasto nacional fue garantizado en el patrón anterior de sustitución de importaciones y perdido al convertirnos en exportadores del neoliberalismo, dejando de lado la industrialización del crudo. Reconstruir la cadena petroleo-petroquímica-química, donde partimos de la ventaja comparativa, como les gustaría decir, del recurso para crear ventajas competitivas. Avanzar en el sector hacia la generación de maquinaria de equipo, de patentes, de tecnología. Tenemos todo para hacerlo, siempre y cuando el Estado cambie de política y deje de ocuparse solamente de promover la inversión extranjera. Desde luego, las reformas aprobadas, las contrarreformas, son un obstáculo no insalvable, pero muy difícil que tenemos que intentar resolver. Promover con efectividad la participación de la producción nacional de insumos, partes y equipos para los sectores exportadores, pero el TLC ahí nos tiene limitados. La agroindustria requiere políticas tanto agropecuarias como industriales y comerciales. Hablamos de agricultura, 3% del PIB, el sector agroalimentario, de bebidas y tabaco son alrededor del 9% del PIB. Entonces debe recuperar las cadenas del cultivo e industria del azúcar, la del maíz, del trigo, como de los fertilizantes y la creación de semillas mejoradas, no de los transgénicos de Monsanto. Los productores requieren apoyo para su distribución y comercialización para no quedar atrapados en manos de Walmart. La biotecnología desempeñará un papel estratégico en el desarrollo de este sector para garantizar la autosuficiencia alimentaria, aprovechando la potencialidad de la rica biodiversidad del país y del conocimiento de la medicina tradicional, que a la vez impulsaría una nueva industria farmacéutica. La cadena textil-confección reclama una atención especial por el alto número de trabajadores que en ella laboran. La reorientación maquiladora que sufrió en los primeros años del Telecán provocó una grave crisis en el sector de producción nacional. Ahora enfrenta la competencia de China y otros países asiáticos. En el sector, además, está una parte sustantiva de la producción artesanal nacional que demanda una política de promoción de mayor calidad y de mejores resultados. Los trabajadores de la industria manufacturera enfrentan hoy la acelerada y sistemática reorganización del proceso de producción y trabajo, en donde la precarización se vuelve la norma y el outsourcing el pan de cada día. Los nuevos sistemas de evaluación del trabajo y de la productividad, componente cada vez más significativo del salario, tienden a la individualización de las relaciones laborales, dejando de lado la contratación colectiva. Es indispensable reconstruir a las organizaciones democráticas y colectivas de los trabajadores, no solo para mejorar las condiciones de trabajo, los ingresos de ellos, sino los mismos procesos de producción que hoy demandan a un trabajador más capacitado, trabajando en equipo y con flexibilidad laboral. La inminente firma de un nuevo tratado de libre comercio, el Transpacífico, exige en primer lugar una evaluación de los más de 40 tratados firmados con insuficientes resultados. No se alcanzó la diversificación de las exportaciones nacionales y tenemos el gran déficit con China. La estratégica innovación tecnológica en todo el proceso productivo de la manufactura a su comercialización demanda un cambio cualitativo en la política industrial y de ciencia y de tecnología que tenga en cuenta la experiencia internacional y los procesos internacionales en curso. La nueva revolución científico-tecnológica, la biotecnológica, no puede pasar inadvertida. Estrechar las relaciones entre los centros de investigación y las empresas, fortalecer el desarrollo de los institutos públicos nacionales, sectoriales y regionales existentes, promover la compra y adaptación de procesos y maquinaria tecnológicos, así como el desarrollo de productos y procesos nacionales. La crisis ambiental de cambio climático exige asimismo tener en cuenta la dimensión ambiental de la producción manufacturera históricamente ignorada. La búsqueda de minimizar los desechos industriales, la producción de contaminantes, la reducción en el consumo de energéticos y de agua, entre otros, es un campo para el trabajo conjunto entre la investigación básica y aplicada y la actividad industrial. La crisis multidimensional por la que atraviesa la humanidad, a la que algunos autores le dan un carácter civilizatorio, nos exige abrir el cuestionamiento del desarrollo industrial del país, al cuestionamiento. La producción alimentaria requiere una profunda evaluación nacional participativa ante los problemas crecientes de salud pública provocada por la comida chatarra.
Necesitamos producir comida chatarra y refrescos dañinos para la salud, en especial para la salud de los niños. Necesitamos ser el primer consumidor de refrescos del mundo, tomar el refresco en lugar de leche. ¿No es acaso necesario fortalecer y retomar la distribución política de alimentos básicos que realizaba la CONASUPO, en lugar de permitir que Walmart invada las colonias populares y acabe con los mercados públicos y que Oxxo invada barrios y pueblos? ¿No es posible gravar más a las ganancias de los empresarios de este sector y no solo a su consumidor? ¿No es posible grabar su publicidad? ¿No es posible hacer publicidad pública sobre la comida natural, nacional y saludable? La industria automotriz probablemente se encuentra en una encrucijada histórica, no solo por los problemas financieros de las transnacionales que dominan el mercado, por sus problemas técnicos y tecnológicos, sino principalmente por el cambio del patrón energético en curso, por la problemática de la crisis ambiental y el cambio climático que lleva a replantearnos el sentido y alcance del patrón individual en el uso del automóvil que privilegia a este y relega el transporte colectivo. En síntesis, una política industrial alternativa para el siglo XXI requiere un acuerdo nacional capaz de concretarse en actividades y regiones específicas. Finalmente, la crisis de la institucionalidad política, la descomposición del régimen político, hoy evidente con la tragedia de Ayotzinapa, requiere ya no solo una enésima reforma política o del sistema judicial incluida en las superreformas, requiere una refundación del país.